un ciclo de actividades paralelas que titulamos Parchate a Medallo. Muchos de ustedes saben el significado, palabras tomadas del parlache, la jerga que se habla en Medellín, y que significaría algo así como disfruta de Medellín, conoce a Medellín. Un ciclo de actividades que tuvo como eje principal la ciudad de Medellín. Fueron 7 las actividades que hemos desarrollado durante estos 3 meses. Permiten que las recuerde brevemente. Una presentación del libro Calimán en Jericó, una conmovedora novela que recoge distintas historias de los niños de las calles de Medellín, escrita por el catalán Ángel Burgas, que conoció Medellín y las historias de los pelaos a través de una invitación de la Fundación Jordi Sierra y Fabra. Medellín como territorio literario. Fue un conversatorio entre el escritor colombiano Sergio Álvarez, brillante escritor, y el periodista y también escritor paisa Pascual Gaviria, acompañados por Juanjo Arranz, que es el director de Programas y Cooperación de las Bibliotecas de Barcelona. Una sesión que invitó a los asistentes a explorar lo que es la rica y abundante literatura que tiene como escenario las calles de Medellín. Americanito, un concierto que organizamos del cantautor paisa Alejo García, que se presentó en el marco del Festival de Canción Popular Barna Sans, con el que nosotros cada año colaboramos. Una mesa redonda también, Medellín, proyectos culturales con impacto social. Pudimos conocer de cerca varias experiencias culturales que han incidido en el desarrollo social de Medellín, contribuyendo a lo que es la convivencia, la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, la mejoría en la calidad de vida en un contexto de desarrollo humano sostenible. El Club de Lectura Barcelona-Medellín, una iniciativa de Bibliotecas de Barcelona que cuenta también con la colaboración nuestra de la Casa América Cataluña y que lleva funcionando ya 3 años y que goza de muy buena salud. En el arranque de esta nueva temporada, el club tuvo como protagonista la novela El mundo de afuera, del escritor de Medellín, Jorge Franco. Y por último, destacarles el Que hay Medellín, una lectura dramatizada en la que, a partir de textos de Héctor Abad Faciolince, concretamente del prólogo que escribió para el libro Medellín, que estás en el cielo, y de fragmentos literarios de otros autores paisas, 4 actores encarnaron diversos personajes de Medellín que, a través de la interacción con el público, le fueron contando qué hay en ese valle rodeado de montañas, que es la ciudad de Medellín. Bueno, este es un poco, fíjense la cantidad de cosas que hemos hecho en estos 3 meses dedicadas a esta ciudad que, como saben, está hermanada con la ciudad de Barcelona, con el Ayuntamiento de Barcelona. Tuvimos a su alcalde, de hecho los hemos tenido a todos los alcaldes de los últimos años aquí en la casa. Tuvimos al alcalde Gaviria, también lo tuvimos aquí en la casa, igual que tuvimos antes a los 2 antecesores. En fin, hemos hecho este año muchísimas cosas dedicadas a Medellín. Seguro que habrán más, porque ahora tuvimos también reunión con la gente de cultura del Ayuntamiento de Medellín y es posible explorar nuevas vías de colaboración. Siempre para hacer llegar, digamos, lo que es la cultura colombiana, en este caso, la cultura paisa de Antioquia, aquí a Barcelona entre ustedes. Este libro, en el que colaboró activamente la Casa América, es en lo que se ha basado la exposición. El texto es de Héctor Abad y las fotos de Pepe Navarro, que son las que llenan la casa de arriba abajo. Está aquí al lado también, por si alguien de ustedes quisiera adquirirlo. Decirles que este libro fue presentado en Medellín, también con Héctor Abad y con Pepe Navarro, que ahora, si no está con nosotros, es porque está en Medellín trabajando en nuevos proyectos, en este caso de arquitectura. Entonces, bueno, se presentó allí en presencia del alcalde de Barcelona, en un viaje que se hizo desde Barcelona, desde el municipio, para rendir el regreso a otra visita allí en Medellín. Bueno, y ahora nos encontramos aquí con Héctor, que también participó en aquella presentación, y bueno, me gustaría un poco, para hablar en esta primera parte de las 2 actividades que tenemos, preguntarle un poco a Héctor
esta experiencia que él no había vivido todavía, porque a pesar de que ha estado varias veces aquí en la casa, que ya es como suya, bueno, así pretendemos que sea, bueno, verla ahora en la exposición después de haber hecho todo el trabajo, digamos, de escribir sobre su ciudad, verse un poco, hoy la has podido ver por primera vez, y un poco, bueno, la experiencia que tuvimos en Medellín de ida y vuelta entre estas dos ciudades, un poco que cómo ves, digamos, esta relación que cada vez es más, bueno, no sé, más amplia, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, a los amigos que conozco y a las caras que no conozco también, muchas gracias por venir, gracias a Tony, a Cristina, a Manel Vila por invitarme otra vez a la Casa de América, pues a ti en especial por esta introducción, y ahora hablaremos con Matías de la novela. Yo tengo una relación como también personal con Barcelona muy particular. Yo dejé de venir a España durante 10 años hasta que mi hija mayor resolvió venirse a estudiar a Barcelona, y luego mi hijo menor también decidió venirse a estudiar a Barcelona. Tengo 2 hijos que son casi que barceloneses adoptivos, y entonces pues, por eso yo volví a España hace 5 años, y por supuesto a Cataluña y a Barcelona, y por eso siento esa relación tan especial de que la segunda ciudad de Colombia, en población por lo menos, y la segunda ciudad de España en ese mismo sentido, pues tienen muchas cosas en común. Los antioqueños y los catalanes tenemos fama de ser muy industriosos y de ser muy amarrados, tal vez las cosas vayan de la mano, y hay una tradición en la cultura antioqueña de excesivo amor, de regionalismo exacerbado, de chauvinismo antioqueño, en el que se piensa que Medellín es una especie de paraíso y Antioquia lo mejor del mundo, y una tradición contraria de muchos intelectuales de odio por la ciudad y de odio por ese lugar. Es una relación que uno podría definir con un poema de Catulo que es Odi et amo, odio y amo. Es una relación como generalmente pasa con lo que más queremos, es también lo que más nos duele. Si a uno le sale un hijo calavera, es mucho más doloroso que si le sale un hijo calavera a un vecino lejano. Este libro entonces no es un libro ni de odio ni de amor, ni en las fotos, que no son unas fotos turísticas, no son unas fotos para vender a Medellín como la ciudad ni la más innovadora, ni la más educada, ni la más perfecta, sino como lo que es una ciudad llena de contrastes, como tal vez lo que pudo llegar a ser. Yo escribí una novela sobre una ciudad imaginaria que se llama Angosta, la novela y la ciudad, y en esa ciudad espantosa había una segregación por castas y por clases sociales, yo la escribí a finales del siglo pasado, se publicó a principios de este siglo, y era una novela bastante desengañada y desesperada sobre esa ciudad. A partir de ahí hubo un proceso en Medellín que empezó el alcalde Sergio Fajardo, de transformación muy positiva, sobre todo en términos de educación y de tratar de tender puentes hacia la ciudad segregada, la ciudad más pobre, la ciudad que los ricos no conocían. Y esa ciudad está todavía en esa lucha. Hoy contaba Fernando Paneso, el
el embajador de Colombia en Turquía, de cómo lo atracaron antenoche en Barcelona, pero como nosotros no, y entonces uno dice, bueno, aquí también pasan esas cosas, cómo se le llevaron su billetera, su cartera, con una artimaña muy hábil, pero como no nos podemos quedar atrás en maldad, nosotros de inmediato la cónsul contó un atraco en Medellín con pistola hace un año, entonces siempre quedamos ganando. No nos gusta que nadie nos gane ni en la maldad, ni en la maldad. No fue por eso. Bueno. Ese fue el prólogo. Hay un poeta que ahora a mí me interesa mucho, que es León de Greiff. Mi próximo libro, el libro que quiero escribir, es una biografía de León de Greiff. Y yo veo que Cristina, en un folleto que hizo sobre esta exposición, puso un poema de 1914 de León de Greiff que se llama Villa de la Candelaria. Ese es el otro nombre de Medellín, Villa de la Candelaria. Es un poema muy corto y muy bonito que, digamos, los de la cara negativa de Medellín nos aprendemos de memoria. El poema dice: vano el motivo de esta prosa, nada. Cosas de todo el día, sucesos banales, gran tráfico en el marco de la plaza, chismes, catolicismo y una total inopia en los cerebros, cual si todo se fincara en la riqueza, en menjurjes bursátiles y en el mayor volumen de la panza. Hay algo de eso todavía en Medellín, que todo se finque en la riqueza, en menjurjes dicen acá, bursátiles y en el mayor volumen de la panza. Pero hay una tradición que es la de León de Greiff, la de Fernando González, la de Tomás Carrasquilla, la de otros escritores de Medellín que están también en ese folleto tan completo que hicieron, que es de crítica y de esperanza. Yo tengo esa doble posición y esa doble vertiente sobre mi ciudad. Es una ciudad de la que yo me fui en 1987 odiándola profundamente. Me fui de allá con la intención de no volver nunca, de volverme italiano, de cambiar hasta de idioma y de no volver a esas montañas donde mataban gente y donde mataban a la mejor gente. Sin embargo, no pude volverme italiano, regresé en el año 93 y ahí sigo viviendo con amor y con odio por mi ciudad. No creo en sus virtudes inmensas, pero tampoco creo que sea el infierno. No es el cielo ni es el paraíso, es un purgatorio en el que se lucha por conseguir algo mejor y en el que otros luchan porque se quede en algo horrible, y en la mitad de ese conflicto en el que estamos, yo tengo más motivos de esperanza que de pesimismo. Digamos que somos como un equipo que va perdiendo 2-0 y últimamente metió un gol, metió un 1 y pasamos de 7.500 asesinados al año a 750, y eso es un paso adelante enorme, y es mejor cuando un equipo, hay como más entusiasmo y más esperanza en un equipo que empieza a descontar, digamos, su deuda histórica y su deuda social y siente que está progresando, que en uno que va ganando 2-1 y le meten un gol y le empatan. Hay como más depresión en el que va de para atrás y más entusiasmo en el que va hacia adelante. Nosotros sentimos que hay un progreso y bueno, esta hermandad que es en parte urbanística y arquitectónica, pero también cultural con Barcelona y con Cataluña, yo creo que ha sido muy positiva. Que creo que los urbanistas que han hecho las mejores reformas de Medellín también estudiaron en Barcelona, y en fin, en esa guerra seguimos, en esa lucha seguimos, con más esperanzas que con pesimismo. Gracias, Héctor. Yo lo que quisiera ahora ya es que Matías me tome el relevo y nos dediquemos a presentar, ¿no? A hablar del nuevo trabajo de Héctor Abad.
Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias a Tony, gracias a Casa América, gracias a Héctor por darme la posibilidad de presentarlo, que para mí es un honor. Voy a pasar directamente a plantear una brevísima lectura de La Oculta, una hipótesis de lectura para plantear algunos elementos, y intentaré contener mi lengua porque soy argentino y sabemos la mala fama que tenemos en el exterior de la verborrea, y intentaré convertirlo en un diálogo más fluido, y te paso la palabra a Héctor y hacemos un diálogo. Y para dar vuelta más aún las cosas, voy a comenzar por el final, porque las presentaciones siempre tienen eso de rutinario y de mecánico. Entonces voy a lo que en cine se llama un spoiler. Un spoiler, exacto. Bueno. Voy a plantear ya mismo una pequeñísima hipótesis que se me ocurrió de lectura, y luego algunos elementos, pero a partir de la conclusión, el corolario. Una cita, la página 329, ya casi sobre el final de la novela. Lo dice un personaje que es uno de los narradores. Ahora hago un pequeño apunte de la estructura y demás, sin destripar la novela, porque me imagino que no está leída aún y no vamos a contar más de lo necesario. Pero un personaje dice: es increíble. Lo que no lograron hacernos ni las guerras civiles, ni la guerrilla, ni los paramilitares, la consiguieron los negociantes. A lo que se refiere es a perder la finca, a perder la tierra. No sé si contando esto ya destripo mucho, pero bueno. Lo claro es que en La Oculta no hay ninguna trampa. La Oculta es la verdadera protagonista de la novela. La novela va sobre la tierra, sobre una finca cafetalera que sus orígenes son de mediados del 19, luego se transforma en ganadera, luego en una casa de campo, pero la tierra y la relación que tienen los personajes con esa tierra es el verdadero eje motor de la novela y el protagonista. Brevísimo apunte sobre la estructura. Tres personajes, tres hermanos de la última generación de la familia fundadora de esa finca, son los que van narrando en una suerte de monólogos intercalados en contrapunto. Antonio, Otoño, Pilar y Eva, muy distintos entre sí. Uno es un violinista gay afincado en Nueva York, que vive en Nueva York. Pilar es como el último paradigma de la mujer tradicional, que se ha casado virgen, que sigue viviendo en la finca y que es muy católica y es muy correcta y sigue las tradiciones, los usos y las costumbres. Y Eva es casi su opuesto. Es una madre soltera, gran nadadora, pero que bueno, colecciona hombres o colecciona relaciones fallidas, además de algunos hijos que tienen por allí sueltos, y de naturaleza, digamos, inquieta en lo sexual. Y no voy a contar más nada, inquieta. La idea que quería proponer es que, pensando en que la protagonista es la tierra, es la finca, La Oculta es una novela muy dura, dolorosa, y va una palabra fuerte, ingrata con el lector. Por lo menos así me resulta a mí. Ingrata en el sentido, vamos a transformar esto que puede parecer un punto negativo en todo el mérito que tiene. ¿Por qué ingrata? Porque la historia es la historia de cómo esa familia pierde, la novela es cómo esa familia pierde la tierra en el tiempo de la narración. Son 2 años desde la muerte de la madre de los 3 narradores, que se van intercalando y pasando el testigo del relato en una suerte de contrapunto. Tal vez el modelo era Faulkner, pero bueno, eso va a ser una pregunta que te voy a hacer ahora en minutos.
El tiempo de la narración son apenas 2 años desde que se muere la Anita, la madre de los 3, como la matriarca de la familia, ya ha muerto el marido hace años, hasta que finalmente por los apuros o por la situación, digamos, económica de los 3 hermanos y por la situación vital de los 3, se deshacen de la finca, la parcelan. Y aquí es lo duro, lo doloroso de esa cita, que era Toño el que la hacía, que durante todo su relato se encarga de ir intercalando la investigación histórica que va haciendo sobre los antepasados y cómo llegaron allí y convirtieron esa selva, esa región tras los Andes antioqueños en un vergel, en una finca, durante casi 150 años de historia. Digo, ¿por qué decía que es ingrata? Porque en todo ese recorrido el lector aprende a amar esa tierra, aprende primero que se deja encandilar sin ningún tipo de reparo por el estilo de cada uno de los narradores, y se deja llevar de las pestañas, se deja ganar por la fruición del relato, por una cosa que parece un don colombiano en el arte de narrar, que lo voy a citar a un crítico del cultural, que es Ernesto Calabuch, que decía: el don es esa fluidez del relato, de la historia, que gana por completo todos los sentidos del lector. Parecería que es un don colombiano. Digo, porque los grandes maestros colombianos lo logran, no es algo usual y tan fácil de conseguir. En ese recorrido el lector aprende a amar esa tierra, y aprende y reconoce todos los lazos sentimentales, traumáticos, vitales que tiene cada uno de los personajes con esa tierra. Un apunte muy breve: no por casualidad 2 de estos personajes con una sexualidad más complicada, su iniciación sexual es en la misma finca, digamos que está. Cuando llegamos a la página 329 de la cita, ya sabemos todo lo que significa la oculta, todo lo que significa esa tierra, y el lector la siente, esa pérdida la siente suya porque la oculta es mucho más que un pedazo de tierra extensa. ¿Por qué? Porque hay una nobleza de origen. Tal vez me estoy extendiendo mucho y estoy yendo más allá, pero intentaré parar. Hay una nobleza de origen en el sentido de que como latinoamericano, cada uno como latinoamericano, funcionan en mi cabeza una serie de tópicos y de conocimientos directos de cómo son los grandes latifundios o las grandes extensiones de tierra en Latinoamérica, o cómo es el origen de las grandes fincas o haciendas. Y el caso de la oculta tiene como una especie de nobleza de origen, porque allí hay una operación de colonización de la selva, o de llevar la civilización allí, de 12 mercaderes, podríamos decir, que participaron en la guerra de independencia, y los revolucionarios les canjearon esos servicios, ese aprovisionamiento de los patriotas por bonos, que pasados unas décadas de la independencia se lo canjearon por tierras. Y el método que tuvieron para colonizar, para hacer esas tierras productivas, para llevar la civilización allí, fue llevando a colonos a trabajar para, a cambio de su trabajo, darles parcelas de tierra. Y el primer esta saga familiar, larga saga familiar de 120 años, el primer colono, creo que es Isaías Ángel, en realidad Ángel es un apócope del primer apellido, Santángel, que a su vez era la deformación de otro apellido impronunciable, porque su origen era un judío converso, un marrano venido de Toledo.
este fundador de la finca es un colono y es un campesino. Y digamos que ahí hay una especie de sueño cumplido del campesinado, que finalmente se hace propietario de la tierra con la que trabaja, que dota a esa finca de otra carga semántica, de otro poder simbólico, de otra carga simbólica y de una significación mucho más profunda. A todo esto, a lo largo del relato, no quiero extenderme más sino abrir el diálogo, a lo largo de la novela, la tierra, la finca también funciona como una especie de gran metáfora de toda una región, de toda una sociedad rural, en oposición a la urbe, a Medellín, y ofrece una suerte de gran retrato también de esa sociedad rural, sobre todo por el tratamiento, yo creo, de tres elementos o tres líneas en las que estos narradores, estos tres hermanos que narran o que narran en primera persona en estos monólogos, estos tres narradores plantean algunas líneas muy muy críticas sobre esa sociedad rural. La primera es la homofobia, está muy claro. La homofobia en ese entorno rural que padece Toño. También, no por casualidad, uno de los abuelos le da de comer criadillas para que se transforme en un macho berraco. Digo macho berraco porque es una expresión que a mí me resulta muy, muy curiosa, pero bueno, supongo que se entenderá bien. La otra es el antisemitismo, que es casi como una mancha de origen a lo largo de toda esta saga familiar, que tienen que ocultar ese origen marrano, ese origen de judío converso, pero que pasadas las décadas y pasado el tiempo sigue allí funcionando como una especie de obstáculo. Una de las personajes femeninos, Eva, su primera relación es con un judío, y esa historia de amor queda frustrada, es realmente conflictiva y es dolorosa para ambos. Y la otra es la presencia muy clara, la presencia de la violencia a lo largo de la historia, y sobre todo la violencia en las últimas décadas, la violencia de la guerrilla, la violencia no está explícito, pero sí es la violencia del narcotráfico también en relación, que la padecen puntualmente esta última generación. Por todo esto, el corolario que deja la novela en el lector es amargo y sin ir más allá en pistas y en argumentos, es bueno anticipar al lector que puede resultar ingrata la novela, porque una vez que aprende a amar a ese eje narrativo, a esa protagonista que es la tierra, la va a perder junto con los personajes. Me gustaría darte la palabra por si te quieres añadir algo, y te hago algunas preguntas y comenzamos el diálogo. No añadir ni una palabra más, porque yo diría que Matías ya les contó la novela, pero afortunadamente la literatura no es sencillamente algunas cosas que suceden en los libros, sino cómo se cuentan esas cosas. Lo que yo quise hacer en La Oculta fue tratar de entender una obsesión que tenemos los antioqueños por
por el campo, por la tierra, por las fincas, un apego que es una especie de locura por la tierra. Yo me di cuenta personalmente de ese apego porque la primera vez que gané algo de plata en mi vida fue cuando El olvido que seremos, en parte gracias a Tony Travería, se vendió mucho. Él regala ese libro por principio, me contó ahora. Y entonces yo me vi con algo de plata en el bolsillo y no me compré un apartamento en Barcelona para mis hijos como debía haber hecho, sino que me compré una finquita. Fue lo primero que hice. Salí y me compré una finca. ¿Por qué? No sé por qué. Porque es una obsesión que tenemos allá, que tenemos que tener un sitio donde caernos muertos. Porque el que no tiene donde caerse muerto es como si no tuviera nada en la vida. Necesitamos tener una especie de Ítaca. Yo me acuerdo siempre de ese poema de Cavafis de Ítaca, que Ítaca es el que te da la posibilidad de un gran viaje de la vida. Tú te vas de Ítaca. Tener algo es también tener un sitio donde uno se pueda ir. Cuando uno no tiene cuando uno es como esa pobre gente que vive en los aeropuertos, que no tienen ni pasaporte, ni país, que son apátridas, es muy triste porque no tienen ni de dónde irse, ni para dónde irse, ni a dónde volver. La Oculta es una especie de Ítaca nuestra, es decir, un sitio. Todos hemos soñado con tener una vida mejor en otra parte, con irnos de algún sitio y encontrar una vida mejor. Yo me imagino que por eso, no los primeros españoles que fueron a América a conquistar, sino los segundos, los de la colonia tardía, fueron a tratar de buscar una vida mejor. Era lo que Cervantes pidió una y otra vez, que le den un destino en Indias, porque él está aquí, como dice un poema de Borges, cansado, solo y pobre. Él quería irse a buscar un destino por allá, así fueran unas montañas que quedan lejos del mundo completamente. Las montañas de Antioquia son de lo más aislado que hay. Se parece un poco a Galicia, a Asturias, pero con el grave defecto de que no tenemos mar, de que el mar está muy solo. Hay un poema muy bonito de León de Grave que se llama Balada del mar no visto, ritmada en versos diversos, y que empieza diciendo: no he visto el mar. Y todavía hoy en Antioquia la mayoría de la gente, el 50 o el 60% de las personas no han visto el mar, nunca han visto el mar está muy lejos. Pero el mar nuestro lo reemplazamos por las montañas, y el paisaje y la región de la Oculta es un paisaje maravilloso, es un paisaje bellísimo, es un paisaje donde uno sube, por ejemplo, al alto de la Mama, que queda en la Oculta, nosotros decimos vereda, es una región, y uno mira hacia abajo un cañón, uno mira desde los 2.500 metros hasta el río Cauca, que está a 600 metros, y es un cañón casi de 2.000 metros, que te quita el aliento como te lo quita el mar. Y yo tengo un gran amor por ese paisaje y por esa tierra, porque yo la recorría a caballo con mi abuelo y con mi padre desde que estaba niño. Y porque, por ejemplo, cuando mi hijo se fue a vivir a Italia, como a los 8 años, yo lo llevé también a caballo y le mostré y le dije: esto no se te puede olvidar. Y cuando mi padre estaba vivo, le decía a mi hermana mayor: esta casa que heredamos de los abuelos y de los bisabuelos no se puede vender. Pase lo que pase, porque se muere la gente, hay que partir la tierra ya no da nada, la casa se cae a pedazos, está llena de goteras, no da sino gastos, no hay sino unas vacas viejas y un montón de problemas, pero no se puede vender. O algunos hermanos quieren vender y otros no quieren vender, es lo que siempre pasa. No sé cómo será en Cataluña la relación con la tierra, pero de alguna manera supongo que debe ser muy intensa. La relación nuestra con la tierra es enfermiza. Yo soy de ciudad, nací y crecí en Medellín, he vivido en ciudades grandes, en Turín, en Milán, en Berlín, con Michi, con Harald del Obscuro, que están por allá, en Boston. Siempre he vivido en ciudades, pero siempre quiero regresar a esa tierra que... Sí, es verdad que la novela deja un sabor, al final puede dejar un sabor ingrato, pero les quiero advertir una cosa.
Sí, puede dejar un mal sabor, pero les quiero advertir una cosa. En Angosta, yo hablaba ahora de Angosta, esa novela sobre una ciudad partida, donde hay checkpoints, y yo me inspiré en los checkpoints de Berlín para hablar de los checkpoints de Angosta, y me inspiré en el muro de Jerusalén para hablar del muro que hay en Angosta, y me inspiré en el muro que hay entre Estados Unidos y México para hablar del muro que hay en Angosta. Y esa Angosta que yo pinté, terrible, espantosa, angustiosa, violenta, llena de asesinatos y de muertos, era la Medellín como yo, no como yo la estaba viendo, sino como yo temía que pudiera llegar a ser. Yo escribía Angosta para que Medellín no llegara a ser Angosta. Y las novelas pueden tener un efecto positivo. Cuando Sergio Fajardo era apenas candidato a la alcaldía de Medellín, un día me dijo, yo leí Angosta. En Angosta hay un barrio que queda en un morro de basura, como en Medellín había un barrio que queda en un morro de basura, el Morro de Moravia, que se quemaba cada 2 o 3 años por el gas metano que salía de ese morro de basura. Y él me dijo, si yo llego a ser alcalde, te prometo que no va a volver a haber un morro de basura donde la gente viva entre la basura. Y eso se hizo. Y en Angosta estaba presente, pero eso se hizo. Yo pinto las cosas más horribles, La Oculta termina mal, La Oculta de la novela termina mal, porque La Oculta de la realidad no está mal. La Oculta de la realidad todavía es un pedazo de paraíso. La Oculta de la realidad es maravillosa. Y si ustedes van a ver que es todavía un pedazo del paraíso, es un sitio privilegiado de la tierra, pero puede convertirse en un infierno. Y la amenaza hoy en día, la amenaza es de los mineros, de los parceladores, de los urbanistas, de los especuladores de la tierra, de los marraneros, pero no en el sentido judío, sino de los que tienen marraneras por, no sé, 20.000 marranos que ensucian todas las aguas, que vuelven todo realmente espantoso. Entonces, yo tengo una tendencia, yo creo que cualquier escritor piensa que las palabras tienen fuerza. Si uno no cree que las palabras tienen fuerza, entonces no es escritor. Que las palabras producen casi que realidades. Y hay un tipo de escritor que no menciona lo horrible porque le da miedo de que pase. Si yo menciono que mi madre se muere, entonces se va a morir. En cambio, yo empiezo La Oculta poniendo la muerte de una madre, que es como si fuera la muerte de mi madre, pero yo empiezo con la muerte de esa madre para que mi madre no se muera, y ella no se va a morir. Gracias a que yo ya escribí su muerte, ella no se va a morir, aunque tenga 90 años, no se va a morir. Y La Oculta no va a terminar mal, ni va a dejar ese sabor en la boca amargo, La Oculta de la realidad, porque La Oculta de la ficción es espantosa. Entonces ya el conjuro del horrible protege a lo real de lo horrible. Las palabras son para que las cosas terribles no pasen, o por lo menos esa es mi creencia irracional. Y si uno no la tiene, pues no escribe. Si uno no piensa que las palabras sirven para algo, no escribe. Esta es mi defensa. No, por favor, Héctor, que no necesitabas defensa. Me parece que no, es que tu lectura era muy triste. Sí, no, a ver, primero me voy a decir. Me refería a lo doloroso o a lo ingrato que puede ser para el lector llegar a vivir en carne propia esa pérdida del Edén, esa pérdida del paraíso, después de todo el recorrido. Obviamente que en literatura en las buenas novelas no hay problema de desvelar de quién es el asesino. Aquí yo he cometido la imprudencia de decir el asesino es el mayordomo. La novela es la historia de la pérdida de la tierra, y a partir de allí me he recreado demasiado en el dolor, que es un efecto de lectura real, sobre todo en contraste a... Realzo esto y sigo adelante, a lo gozoso de la lectura, al recorrido de fruición y de placer que produce conocer poco a poco
por qué es tan importante para cada uno de los personajes la tierra y qué significa para ellos. Lo decías hace un rato, estamos obsesionados por la tierra. Yo creo que no lo puedes explicar en 2 palabras porque hay que leer toda la novela para entender qué significa para cada uno de los antioqueños, en particular esa porción de tierra. Y me interesa mucho esto que dices de narrar, de poner la peor posibilidad de lo real, o de la peor posibilidad la peor probabilidad de facto como hecha, para de alguna manera conjurarla, anticiparse o evitar que eso suceda. Un poder performativo de la palabra, de la literatura, que tiene un efecto y más allá. Entonces la pregunta que surge es, lo que está planteando la oculta es, bueno, ¿y ahora qué hacemos con la tierra? ¿Qué hacemos después de todas estas décadas de violencia, después de todo después de haber desplazado a los campesinos con la guerrilla, con la violencia de los paramilitares, con la droga, el peligro? Ahora me da miedo avanzar si contar algo más o no, pero el peligro, digamos que el peligro, ahora voy camino sobre hielo delgado, el peligro de esa pérdida del paraíso, pérdida de la tierra, de esa comunidad rural, tiene que ver con el avance del capitalismo más feroz, del capitalismo tardío, con una nueva manera de vivir esos espacios en barrios cerrados, en lo que en Argentina llamamos countries, que son barrios cerrados con seguridad y urbanizaciones, y transformar ese espacio en otra cosa, mucho más artificial y mucho más inauténtico. Entonces la pregunta es, lo que está planteando la oculta es ese gran interrogante, o ese problema que hay ahora, es debemos preguntarnos por qué hacemos con la tierra, cómo, una vez lograda la paz, hay declaraciones tuyas, me parece que es público y abierto, que estás a favor o apoyas el proceso de negociación con la FARC y demás. Una vez pacificado, logrado la paz finalmente, después de un siglo y medio de violencia en buena parte de esa región, y ahora qué hacemos con la tierra. ¿Vamos a dejar que vengan los bulldozers a construir canchas de golf? Bueno, yo leí y pensé en muchas novelas mientras escribía La Oculta. Una de ellas, por ejemplo, es un cuento largo de Tolstoy que se llama ¿De cuánta tierra necesita un hombre? Uh-huh. Es una especie de fantasía muy bonita en la que le permiten a un campesino, le dicen: usted será dueño de toda la tierra que pueda recorrer desde la salida del sol hasta la puesta del sol. Y él, por supuesto, los seres humanos no somos muy buenos, somos muy ambiciosos y queremos tener posesiones en general, en Cataluña y en Antioquia en particular. Queremos ser dueños de cosas y queremos acumular o plata o apartamentos o tierras. Y yo me imagino que eso no es muy distinto. En Palestina y en Israel debe ser parecido, y en Ucrania debe ser parecido. Como los seres humanos no somos muy buenos, la literatura de vez en cuando trata de pintar algunos personajes que tienen el corazón un poquito más grande, porque en general los hombres sí tienen corazón, pero chiquito. Entonces, al idealizar un poco la colonización de esa región de Antioquia, al idealizar el pasado, al idealizar la historia, al presentar unos dueños de tierras que veían que tenían una selva que no les servían para nada, que no podían sacarle ningún partido porque era una tierra sin gente, sin pobladores, ellos resuelven hacer un acto que es de conveniencia, que es egoísta, pero es también de desprendimiento. Ellos deciden atraer colonos y darles algo de tierra a cambio de trabajo y a cambio de que haya gente finalmente en unas montañas lejanas y sin personas.
a mí me parece también que la literatura puede mejorar el pasado. Y en eso hay un ejemplo en Colombia maravilloso de García Márquez. García Márquez, con la creación de Macondo y de la fundación de esos pueblos de la costa, vuelve unos pueblos inmundos, unos morideros, francamente, los convierte en unos sitios absolutamente maravillosos. Yo no tengo el poder de hacer eso, no tengo esa capacidad creativa, esa capacidad con las palabras, pero sí puedo por lo menos imaginarme una colonización. Yo me basé un poco en la historia de la colonización antioqueña, pero les confieso que en la novela la mejoré todo lo que pude. Hacia atrás mejoro y hacia adelante empeoro, digamos. ¿Por qué hacia atrás lo quiero mejorar? Porque eso puede convertirse en una especie de inspiración también en este momento en que en Colombia tienen que o devolver tierras o repartir tierras o hacer algo con la tierra. La mitad de Colombia es una selva. Cuando uno va a Colombia le parece que hay mucha más gente que acá, y sí, hay mucha más gente que acá, porque vivimos todos aglomerados en una cordillera. Entonces son estas ciudades angostas, estrechas, llenas de gente, porque el clima es muy duro, porque el trópico es muy duro. En cambio el trópico en la alta montaña, y lo que nosotros tenemos es alta montaña, es un clima, lo único perfecto de Medellín, digo yo siempre, es el clima. Lo único con lo que no hay problema es con el clima, porque a 1500 o 1700 o 2000 metros es muy bueno. Es el clima de Barcelona hoy, pero todo el año con más lluvia. Entonces, hacia atrás, yo quise que hubiera una repartición de la tierra. No una repartición anarquista, feliz, en la que a todos les dan exactamente lo mismo, o comunista, feliz, porque soy menos ingenuo. Había un interés en los que repartieron la tierra. Para poderla explotar necesitaban gente. Pero yo creo que se puede combinar cierto interés particular con el interés colectivo. Yo creo que cuando hay algunos idealistas que realmente piensan con el poquito corazón que tenemos, es posible hacer algo mejor con la sociedad y con la tierra, que se puede llegar a un acuerdo entre la mala índole humana, esa índole que nos hace tan egoístas, tan amarrados, tan ambiciosos, que nos hace tener tanta codicia por la tierra, por las posesiones, por el volumen de la panza, como dice León de Greiff, por los menjurjes bursátiles. Hay también una nuez. Los que confiamos algo en los seres humanos lo vemos. Hay como una nuez de bondad y de solidaridad que se puede explotar, y que yo creo que la literatura y la novela en particular ha ayudado a estimular en los seres humanos. Yo creo que si la violencia ha bajado en el mundo, y aunque ustedes no lo crean, la violencia ha bajado mucho en el mundo, esto se debe también a la novela, y a que gracias, esta es una idea de Steven Pinker, gracias a la novela del siglo XVII, del siglo XVIII y del siglo XIX, se logró crear en las conciencias de los lectores una capacidad de ponerse en los pantalones, en las faldas, en el sufrimiento ajeno. La novela da esa capacidad. Por eso es bueno que la novela hable de lo malo y del sufrimiento, para que el lector sienta el sufrimiento en el otro. Bueno, es todo eso. Creo que te contesté más o menos. ¿Te puedo hacer una pregunta más técnica? Seguro no voy a saber contestarla, pero sí. O no, una indiscreta y una más técnica, que para los que te intentamos también dedicar a esto nos interesa mucho. ¿Qué pasó con esa? Primero, la indiscreta sería: ¿qué pasó con ese amago de amenaza en Lima, que no ibas a escribir más novelas, y que se sabe que entre los acicates estuvo Vargallosa también? ¿Qué pasó para que te comieras tus palabras y adelante con esta novela? Y la otra tenía que ver con muchos de tus libros, y mucho de tu trabajo tiene que ver también con no sé si la convicción, pero sí una apuesta narrativa por borrar las fronteras de los géneros, por trabajar siempre a dos aguas, y por
producir obras muy sugerentes y muy atractivas, pero que le traen de cabeza a los críticos, que pueden llegar a dar dolor de cabeza, puede dar algunos problemas a la hora de describirlas o encasillarlas genéricamente. Tratado de culinaria para mujeres tristes, El olvido que seremos, Tradiciones de la memoria, difícil en cada uno de estos 3 casos que traigo a colación. No ya describirlos, se pueden describir muy bien, pero sí decir qué son cada uno, porque son varias cosas a la vez, cada de estos libros. En cambio, la oculta no trae ningún tipo de problema y a pesar de todo el trabajo ese formal que tiene y ese muy depurado de la prosa y del estilo, es una estructura más bien de novela del siglo XX, novela en el buen sentido de la palabra. Y aprovecho también para preguntarte si estaba allí el modelo de Faulkner mientras yo agonizo a la hora de ir entrelazando estos monólogos. Bueno, yo no dije exactamente que no iba a volver a escribir, sino que todo lo que estaba escribiendo me parecía asqueroso. Entonces, lo que yo dije en Lima era que yo me sentía como un cura ateo en una reunión de obispos, porque había perdido la fe, pero no tanto en la literatura, no en la literatura que escribían los demás, que me parecía muy buena, sino en mi literatura, en lo que yo estaba haciendo. Y yo había escrito una novela que se llamaba Antepasados Futuros, que había abortado, aunque la había terminado. Había empezado La oculta y la había dejado en las 3/4 partes porque no me gustaba. Había empezado otra novela que se llamaba Memorias de un amante impotente, sobre la impotencia tal cual y sobre la impotencia creativa, y la había empezado en Berlín y se me perdió el cuaderno donde la había empezado. Entonces, fruto de esa casualidad y de la desesperación, dije, tengo que hacer algo con el tiempo que los generosos berlineses siempre me han dado, que son unos mecenas increíbles, y dije, bueno, voy a hacerle caso a Vargas Llosa, que me dijo, cuando algo que estás escribiendo no te gusta, uno lo corrige y lo corrige y lo corrige y trabaja con toda la fuerza hasta que le guste. Y eso fue lo que hice, retomé La oculta por desesperación, trabajé hasta que me gustó y la pude entregar. Fue simplemente eso. La fe en mí mismo la tengo a ratos y a ratos no sé si la he recuperado, pero por lo menos ya tengo otra novela con una estructura que yo he leído muy mal a Faulkner. Yo creo que yo he leído a Faulkner a través de García Márquez y de Vargas Llosa, que fueron grandes lectores de Faulkner. Digamos que la estructura se parecería más a La fiesta del chivo. Es más una novela tradicional, pero con unos hilos narrativos que se entrecruzan. Son varios narradores que van contando a veces lo mismo y a veces su historia personal, pero como son hermanos, pues todo se entrelaza. El modelo puede que sea Faulkner, pero a través de otros. Y de otras lecturas que me iba sugiriendo la gente mientras yo leía. Steinbeck me sugirió a mi hijo, otro amigo me sugirió a Chekhov, bueno, en fin. Yo iba leyendo muchos otros libros mientras iba escribiendo La oculta. Eso. Bueno. Una pregunta más o dos más y ya abro también al público por si quiere participar. Sobre los géneros no te dije nada. Sí. Bueno, yo aspiro a que cada libro mío sea muy distinto a los anteriores. No quiero repetir el mismo libro. No voy a volver a escribir El olvido que seremos otra vez porque no podría y porque no quiero más tragedias en mi vida para escribir libros, ni mucho menos. Quiero que escribí una novela sobre el campo que puede parecer muy anacrónica, muy anticuada, porque de todas maneras la tierra y el campo me parecen muy importantes, y en este momento de la historia de grave crisis ecológica mundial, creo que en el campo está la clave
de unas posibles soluciones. Entonces yo escribo sobre lo que me interesa sin preocuparme mucho por el género y sin preocuparme por si los lectores no me van a reconocer, porque cada libro es muy distinto del anterior y no se parecen nada. Me van a reconocer en que no me reconozco, tal vez, en que es distinto. ¿Cómo trabajas o cómo trabajaste puntualmente en esta novela cada una de esas voces? ¿Cómo lograste meterte en esa primera persona que no, en ese narrador tan diferente al que viene después y al que sigue? ¿Cómo lograste eso? Te pregunto con malicia también, porque en alguna entrevista decías algo así como que era una forma de extrañamiento, de salirse de sí mismo, que el narrador tenía que aspirar a eso, a salirse de sí mismo y habitar a otro para llegar. En el primer librito que yo escribí de cuentos, que se llama Malos Pensamientos, es un libro muy malo, pero lo único bueno es el epígrafe, porque no es mío, sino de Shakespeare, y que dice que sabemos lo que somos, pero no lo que podemos ser. Uno sabe lo que es, pero no lo que puede ser. Y hay un ensayo en otro libro mío que se llama Traiciones de la Memoria, que es un ensayo que también me gusta porque la idea central no es mía, sino de Unamuno, que es la idea de los exfuturos, de la idea de lo que uno puede llegar a ser casi que sin quererlo, porque la vida le cambió el destino. El exfuturo, un exfuturo tuyo podría ser no haberte venido nunca para Barcelona, sino haber seguido siendo siempre alguien que se quedó en Buenos Aires. Un exfuturo mío en este libro, en La Oculta, posible, un exfuturo mío posible, yo me imaginé que cómo habría podido ser mi vida si yo hubiera sido homosexual en vez de ser heterosexual. Entonces por eso Toño es homosexual. Y me imaginé que hubiera podido sentir un padre de alguna manera parecido a mi padre, muy de izquierda, si en su plena convicción de izquierdista en un momento dado le secuestran a su nieto más querido la guerrilla de izquierda. ¿Cuál hubiera sido la reacción de ese padre de izquierda ante una experiencia así? Ese exfuturo de mi padre, ¿cómo hubiera podido ser? Siempre, digamos que es una manera yo tengo dos maneras de trabajar con una posible fantasía. Una es recordando mal, una es la mala memoria, la amnesia, y otra pensando como en exfuturos, en caminos distintos. Y como en mi casa crecí rodeado de mujeres, de hermanas y de mujeres, monjas, empleadas, madres, abuelas, siempre he pensado mucho en cómo sería yo de mujer, que es lo más difícil y lo más imposible, pero siempre he tratado de que en mis novelas las mujeres piensen y sean muy mujeres, para lo cual mi experiencia es muy limitada, pero mis orejas muy grandes. No, si has crecido rodeado de mujeres, tienes todas hermanas. Igual las orejas están bien entrenadas desde temprana edad, pero bueno. 5 hermanas. Una cosa que me acordaba ahora, que es más una duda igual personal, pero es bueno igual plantearla abiertamente. Una rama de la familia Ángel en algún momento es Abadi y pierde un apellido, y pierde la I en el apellido y se transforma en Abad. Y en los agradecimientos está leído hasta la última línea para ver qué podíamos encontrar de curioso. Mencionas a la verdadera oculta. Entonces la pregunta sería: ¿cuánto hay, más allá del uso de la ficción y demás, un trabajo cierto con historias de tu familia, con historias de esa tierra, del referente real que hay en esta finca, que supongo que es puramente imaginario de ficción, detrás de la novela? Por los conocimientos de cada uno de los narradores de esa realidad, de esa exuberancia a la naturaleza y de ese apego, me parece que es más del que estarías dispuesto a confesar, me parece. Pero no sé, lo dejo. Mis hermanas y yo tenemos una finca en esta región de Antioquia. Esa finca se llama La Inés, y de alguna manera La Oculta
tiene mucha influencia de la Inés, de mi experiencia de la Inés, de lo que yo siento en la Inés cuando estoy allá. Pero cerca de la Inés, como a media hora, hay una finca que efectivamente se llama La Oculta y que es de unos primos lejanos míos. Esa finca tiene también un lago, y es un lago donde a mí me gusta ir a nadar, y es un lago donde efectivamente yo alguna vez ayudé a buscar a un ahogado y yo mismo lo toqué debajo del agua, el cuerpo y la cabeza de ese ahogado, y es una experiencia muy fuerte de mi vida. Yo escribo a partir de la experiencia porque tengo muy poca imaginación. Pero no es, digamos, La Oculta de la realidad no es igual a La Oculta de la novela. El lago de La Oculta es mucho más pequeño, el lago de La Oculta real es mucho más pequeño que el lago de la novela. La violencia que se vivió en ese territorio no fue tal como yo la pinto en La Oculta. Yo traté de poner en La Oculta muchas violencias de Colombia, pero de otras regiones de Colombia, muchas historias oídas de terror sobre la tierra y sobre las fincas, pero condensadas en ese sitio. Yo creo que todos esos son ejercicios legítimos que la literatura puede hacer, sacar de muchas partes para condensarlo en algo que les hable a más lectores. Usted lo intentará y detrás no lo verá. Y ya se ve que lo consigue. Sí. Medalla de oro de Gabo del Ayuntamiento de Barcelona, y dijo que Barcelona es hermosa. Dijo Gabo, Barcelona es hermosa, Barcelona es indescifrable y Barcelona es lunática. Como tú eres colombiano, ¿me lo puedes explicar un poco? Porque yo soy muy curiosa y me gustaría saber qué es lo que dijo Gabo de Barcelona, eso de indescifrable, lunática y hermosa. Hermosa lo entiendo, pero lo de lunática e indescifrable, si puedes aclarármelo. Yo me imagino que lo dijo así para ponerlos a pensar, para hacer una especie de acertijo que ustedes descifren como quieran. Son esas palabras que uno, afortunadamente, es como los poetas herméticos, que escriben un poema hermético para que discutan durante siglos sobre ese poema. Y mal haría yo tratando de interpretar, sobre todo la palabra lunática, para ustedes. No creo que les pase algo en la personalidad cada vez que hay luna llena, pero en 3 días de luna llena podemos, dentro de 3 o 4 días que hay luna llena, observaré cuidadosamente a los barceloneses, pero no me atrevo a interpretar esas palabras. Por aquí había, vamos de camino. Gracias. Quería preguntarle sobre, otra lectura de su libro, de La Oculta, ¿cómo la vería? Si se trata de una transición de la cultura paisa, ¿no? Me parece que los 3 personajes logran hablar con madurez de temas que no se hablan normalmente en una familia paisa, ¿no? Entonces, claro, yo lo veía como 3 personas adultas que han crecido, que crecieron bajo una influencia cultural y que ya en la vida adulta logran hablar de los temas que no pudieron hablar con sus abuelos o con sus padres, ¿no? Y de alguna manera, también por los orígenes me he sentido identificado. Eso sería una pregunta. Y la otra sería esa visión que tiene el emigrado, en este caso John, de amor y odio, ¿no? Con la tierra. Esa situación que se vive cuando uno está lejos de la tierra, de amor y odio, y que de alguna manera también logra transmitir que la violencia ha estado en todos los niveles, ¿no? Digo, en todos los niveles sociales de Colombia. Era ese el comentario. Sí, Antioquia ha sido un sitio muy aislado y muy conservador. Pero Antioquia también ya llegó la noticia de que el mundo ha cambiado algo, porque ahora es más fácil que las noticias corran, y yo creo que sí, que cada vez más hay más discusiones sobre todo, sobre cualquier asunto divino o humano, también en esa región montañosa y aislada.
muy montañeros y por muy godos, decimos nosotros, que sea esa sociedad. En todo caso, para mí era importante que de todo eso se hablara, entre otras cosas, para que cierta casta terrateniente antioqueña no se apropiara de la novela, no dijera, aquí tenemos, hombre, una novela de las haciendas, pues, de la gran propiedad. No, yo no quería eso, yo quería una novela muy distinta. Y para que se entienda cómo es de diferente la relación que hay con un paisaje del que estamos enamorados, para mí era muy importante poner a un gringo, artista, la pareja de Antonio, que es John, que no entiende para nada por qué las hermanas de su pareja y por qué su misma pareja, Antonio, quieren tanto esas montañas, que sí, que para él tienen un encanto escenográfico, pero no le dicen nada. En general pasa así con todos nosotros. Nos dicen mucho un paisaje al que, por motivos equivocados o no, estamos aferrados. Hay un poema muy bonito de Fernando Pessoa que citaba Andrés Trapiello en la presentación de La Oculta en la Casa de América de Madrid, y es un poema que dice en el que Alberto Caeiro dice que el río que pasa por su pueblo no es tan bonito como el río Tajo, pero que es el río que pasa por su pueblo. Digamos que la región de La Oculta no es tan bonita como la Toscana o como la Empurdá, no, probablemente no es tan bonita, y probablemente la arepa no es tan buena como el pan, pero es bueno que haya arepa y haya pan, y es bueno que haya la Toscana y La Oculta, y el mundo es bonito porque es distinto, pero probablemente nadie va a sentir eso tan intenso por la región de La Oculta como lo sentimos los que montamos ahí a caballo a los 6 años. Marta. Gracias. Héctor, tengo la duda, cuando hablas de ese amor por la tierra, que lo sientes muy paisa, yo en algún momento lo he sentido también que es de generaciones, porque lo que hablabas de Palestina, yo últimamente lo pensaba también, ese amor por quedarse allí a pesar de que es inminente que nos van a sacar. Yo pensaba desde mi posición de vida, yo me voy, ¿no? Como que la vida es más valiosa que la tierra. ¿Será algo generacional también? ¿Tú lo ves en los paisas más jóvenes, ese mismo amor? Porque a veces me siento que ¿con qué reemplazo ese amor por la tierra, que siento que no lo tenemos muchos jóvenes, o no sé, de otras generaciones? Es una pregunta muy difícil de contestar desde mis canas. Probablemente no lo sientes ahora, espera a ver. Puede que sea un problema de generaciones. Yo creo que lo que pasa es que hoy leí una frase muy buena de Joseph Plaga, al que yo nunca había leído. Venía en el tren leyendo y dice: los seres humanos somos siempre muy parecidos. Lo que cambia son las canciones. Van cambiando las canciones que nos gustan, pero al fin y al cabo las letras y lo que nos gusta de las canciones no cambia casi. Y lo que nos va gustando con el paso de los años no es que sea un problema de que a mí tampoco me importaba un carajo la tierra a los 20 años. Y ahora que escribí La Oculta me va a importar mucho menos. Eso depende mucho del momento vital en el que estés, yo creo. Allí al foto. Y vamos a ir. Espera un momento, que te pasamos el micrófono. Iremos terminando ya, porque entiendo que con los cientos de libros que se han comprado, tendrán todos. ¿Tú compraste la firma? Yo lo compré y la tengo firmado. Me adelanté. Algún privilegio hay que tener. No. Es una cosa, yo creo que el amor a la tierra es algo que se infunde, pero también es algo que uno desarrolla más cuando está fuera. Yo, por ejemplo, lo que más amo de Medellín es el Paseo de Goya. O sea,
Son cosas ¿El paseo de olla? Sí, el paseo de olla. Pues el paseo de olla es irte a un sitio y a un charco, un río y hacer la comida al lado del río. Se va toda la familia, entonces es algo que se desarrolla con ciertas circunstancias, es algo que no se infunde ni es algo con lo que uno ya viene dado, ¿no? Creo yo. Que si se aprende o te lo infunden. No, o sea, se desarrolla con las circunstancias, con las... Es como... no sé cómo explicarlo, es una fuerza que tiene. El fruto de la experiencia, el fruto de la experiencia vital. Bueno, y de estar lejos también, ¿no? Supongo. De la experiencia vivida. Yo no sé si los seres humanos somos como palomas mensajeras que quieren volver a donde les dieron por primera vez el alimento. Supongo que tenemos más recursos para que no nos pase algo tan elemental, pero hay algo de cierto en, no sé cuál fue el escritor que dijo que uno es del sitio de donde pasó el bachillerato. Hay gente que se resiste más a ese imán, a esa atracción por el sitio, y otros que afortunadamente son menos, están menos sujetos a ese impulso. Yo les conté que yo odiaba a Colombia y que yo quería volverme italiano y que aprendí a hablar italiano lo mejor que pude para quedarme allá, y uno de mis exfuturos habría sido haberme quedado en Italia, pero yo soy de los que volvió. Ahora quiero volver acá. Bueno, vamos a terminar aquí. Invitado vas a estar. Bueno, yo creo, no sé, es una sensación muy personal, ¿no? Pero si no existiera tendríamos que inventarlo, pero como que ya existe, tenemos la suerte de tenerlo aquí. Héctor es un ser muy querido por nosotros, lo sabes. Lo único que esta tarde 3 personas de la sala nos hemos quedado un poco así. A ver, ¿qué pasó? No sabemos si explicarte nada más. Es decir, el embajador te ha explicado una cosa que le sucedió y vas y la cuentas en público. La cónsul hizo lo mismo y la cuentas en público, además un poco tergiversada, y un poco literaria, un poco novelada. Y yo también te cuento una cosa muy personal y ahora la sabe toda Barcelona, no, sin exagerar. Por tanto, he aprendido que no debo contarte casi nada o suplicarte que no cuentes lo que yo te cuento. Bueno, muchas gracias a todos por estar en Lunes Santo aquí. Gracias, Matías.